Bueno, buen día a todos los que están acompañándonos hoy en este mensaje. Estoy muy contenta de poder estar aquí otra vez con ustedes, de poder compartirles este mensaje hoy. Bueno, ¿qué les parece si ahí donde están cerramos nuestros ojos para hacer una pequeña oración y poder comenzar con este momento, con este espacio? Amado Dios, te damos muchísimas gracias por este día que nos has regalado, por la oportunidad que nos has dado de poder abrir nuestros ojos hoy, de poder encontrarnos en este espacio. Permite que este espacio sea un espacio de bendición, que podamos poder comprender eso que tú nos quieres enseñar, que podamos tener nuestros ojos y nuestro entendimiento abierto a eso, que esta pueda ser una enseñanza que sea fructífera para nuestra vida, que podamos aplicarla y que nos sirva, Señor, para poder seguir creciendo tanto personal como espiritualmente. Te agradecemos mucho y te pedimos que te quedes con nosotros en este resto de día. Vale, listo. Entonces, el mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy es un pequeño mensaje que estuve construyendo a partir de, digamos, una serie de situaciones que han pasado en estos últimos días, que he visto que otras personas pues han pasado, y que se me ha ido de pronto construyendo y ha sido como muy revelador para mí en el largo de este tiempo. Y para iniciar, quisiera compartir con ustedes una experiencia que tuve hace ya varios meses, y es que arranqué con una búsqueda de una práctica, pues a raíz de la universidad y lo que estoy estudiando, y quería que esa práctica fuera en el campo organizacional del área de psicología. Entonces yo arreglé mi hoja de vida muy estructuradamente, muy, digamos, con las condiciones que me la pedían, y empecé a compartir esa hoja de vida a diferentes empresas, a diferentes plataformas que le permiten hacer visible esa hoja de vida a diferentes vacantes, pues, para la práctica organizacional. Y pasó un tiempo en el que yo no recibía como respuesta en ninguna clase de postulación a la que hacía, y con el tiempo empezaron a llamar, la universidad también me empezó a ayudar y empecé a tener una serie de encuentros con diferentes personas, muchas entrevistas, muchas preguntas, todo el mundo evaluando, digamos, mi perfil, si era apropiado para esa práctica o no. Y después de pasar todo ese proceso, siempre llegaba como hasta la primera entrevista y de ahí no pasaba. Yo no volvía a saber nada de esa persona no me volvía a llamar, siempre era como no me llames, nosotros te llamamos, pero nunca pasaba de allí, ¿verdad? Y digamos que después de muchos días en esa misma práctica, como que empecé a sentir un poco de frustración, y me empecé a sentir la presión ya del tiempo encima, que necesitaba conseguir la práctica, y empecé a cuestionarme mi valía como profesional y como persona. Y era frustrante porque mis compañeras ya todas habían logrado tener su práctica en el campo organizacional, que era justo el que nosotras queríamos, y yo no, era la última que faltaba, pues, de mi grupo, de mis compañeras, y eso empezó a hacer como meollo en mí, ¿no? Y empezó a generarme una incomodidad, muchas preguntas y mucho llanto, y empecé a preguntarme, bueno, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué, qué no estoy haciendo bien? ¿Qué no tengo? ¿Por qué a mí tiene que estarme pasando justo eso? ¿Por qué no me preguntó alguna de mis compañeras? Cosas así empezaron a surgir en mi mente, en mi cabeza, y fue un proceso bastante complejo. Digamos que ahora entiendo muchas cosas de por qué no pasó en ese momento, de, digamos, cuál era el propósito de experimentar esa situación. Pero es precisamente sobre eso lo que les quiero hablar hoy. Y es que en muchas oportunidades nosotros hemos vivido situaciones que nos generan dolor, nos generan incomodidad, y que se presentan como dificultades que no, como que se dificulta eso que nosotros queremos alcanzar, que se presentan como un obstáculo para que nosotros podamos alcanzar eso que nuestro corazón anhela. Y eso nos genera un sufrimiento, nos genera una incomodidad, un malestar que no alcanzamos a comprender. Y yo creo que todos hemos tenido malas experiencias, o nos ha tocado vivir situaciones en las cuales son traumáticas y nos han generado un gran sufrimiento emocional.
Y cuando nosotros estamos inmersos en esas situaciones que son tan delicadas y tan difíciles, pensamos que de pronto no podemos salir de ahí, que no nos vamos a poder recuperar, que ya hemos tocado fondo y que salir de ahí va a ser muy difícil o que posiblemente no vamos a poder salir de ahí. Y son estas situaciones como traumáticas, les estoy hablando de pronto como la muerte de un familiar, por ejemplo la desaparición de algún familiar, digamos cosas que marcan emocionalmente muy fuerte. Y eso nos genera sufrimiento. Sin embargo, también hay otras situaciones que son de pronto un poco, digamos, a nivel de gravedad un poco más leves, pero que también nos generan un sufrimiento, y son esas experiencias, esas situaciones que nosotros no comprendemos, que se nos dificulta como seguir adelante sin tener una explicación de por qué está pasando eso. Y es ahí donde existen diferentes como motivos o situaciones que nos generan ese sufrimiento emocional, como puede ser el desamor, dejar atrás una ciudad, unos amigos, la familia, de pronto perder un trabajo, un divorcio, esas situaciones que de pronto son un poco menos graves, pero que también impactan nuestra vida y que a veces no entendemos por qué pasan. Y es que es necesario nosotros gestionar correctamente esos momentos y tener las herramientas y los recursos adecuados para superar esas dificultades y superar ese sufrimiento de una manera apropiada, ¿verdad? Pero creo que hay que empezar por comprender qué es ese sufrimiento, qué es el sufrimiento. Y la definición más sencilla que encontramos en Google dice que el sufrimiento es un padecimiento, es la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Así, sencillito. Entonces, se trata del sufrimiento, en términos generales, se trata de una sensación, ya sea consciente o inconsciente, que aparece reflejada en un padecimiento, en un agotamiento o en una infelicidad. Digamos que el sufrimiento no va a estar solamente como ligado a una situación traumática, sino también a sentirnos como en esa incomodidad o en ese agotamiento de estar experimentando algo que no nos hace felices, que no nos sentimos del todo plenos. Y es que el sufrimiento aparece en varias como situaciones. Cuando hay un dolor físico que nos incomoda, hay sufrimiento. Cuando tenemos temor o preocupación frente a una situación, frente al futuro, frente a algo en particular que nos genera ese temor de no saber qué va a pasar, esa incertidumbre, hay sufrimiento. La frustración genera sufrimiento cuando no sentimos que de pronto lo que estamos haciendo es lo que realmente queremos hacer, o que no podemos alcanzar eso que queremos alcanzar, o el no querer hacer algo y tener que hacerlo porque nuestro jefe nos lo manda o porque alguien nos lo impone, eso también genera sufrimiento. Y por último, el no poder hacer algo porque tenemos una incapacidad, porque algo nos incapacita de poder hacer eso que queremos hacer, o tenemos, digamos, alguna incapacidad, digamos, física o cognitiva que no nos permite alcanzar eso que queremos. Y toda esta serie de elementos hacen que el sufrimiento aparezca como un factor importante en nuestra vida. Y para que entendamos esto bien, les traigo el ejemplo que aparece en la Biblia de José. Digamos que por términos de hacerlo un poco más conciso este mensaje, no vamos a leer toda la historia de José, pero si usted quiere de pronto ampliar un poco esa información, puede buscarlo en Génesis a partir del 37, allí va a aparecer toda la historia de José. Pero entendamos pues quién es José. José, para hacer un recorderis rápido, dice la Biblia que es un adolescente de 17 años que soñaba, que era un soñador muy grande, y era el hijo favorito de su padre, el menor de sus hermanos, y él siempre buscaba como agradar a su padre, hacer todo lo mejor posible, y precisamente por ser ese favorito, pues era envidiado por sus hermanos, ¿no? Y José vive una serie de circunstancias, una serie de cosas en su vida que algunos podrían llamar muy raras, ¿no? Como que uno diría, bueno, ¿por qué tuvo que vivir eso, no? Y en los sufrimientos que tuvo José, podemos ver que él fue vendido no una, sino 2 veces. Una por sus hermanos, porque digamos que le tenían tanta envidia que dijeron, no, pues vamos a venderlo, y lo vendieron como esclavo. Y después, pues los que lo compraron lo tenían que revender para ganar algo, ¿no? Entonces lo revendieron.
Entonces fue vendido esas 2 veces. Y él terminó en un lugar, digamos, que pues no fue tan malo. Él dentro de todo eso logró hacerse un lugar, empezar a trabajar, salir después de esas circunstancias como medio negativas, medio raras. Y Dios lo acompañó y él empezó a hacer las cosas bien, ¿no? Pero después de eso, digamos que la esposa de su jefe como que se enamoró mucho, muy profundamente de él y empezó a acosarlo, ¿no? Porque ella quería acostarse con él, entonces empezó a acosarlo, él vivió en carne propia el acoso y terminó en la cárcel. José terminó en la cárcel por decirle a esta mujer que no, y fue acusado de hacer algo que él no hizo, fue acusado de abusar de ella y él no lo hizo, terminó en la cárcel por eso. Y entonces uno podría pensar, después de todas estas series de elementos que José vivió, que hubiera podido de pronto pensar José si hubiera quedado allí en ese sufrimiento. Digamos que José hubiera podido pensar como, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir todas estas cosas raras? Y si hubiese podido quedar ahí en su sufrimiento y no hacer nada más. Sin embargo, a pesar de eso, vimos que en la historia que José, él vivió todo eso y él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Y él siguió siendo respaldado por Dios, y estando allí en la cárcel, él fue también reconocido y fue próspero y alcanzó, digamos, un nivel bueno dentro de los niveles que hay de pronto en ese tiempo en la cárcel. Y pudo conocer a un copero y a un panadero y digamos que volvió a encontrar con el propósito que era entender esos sueños, ¿no? Y después de todo eso, Dios lo coloca como la principal autoridad después del rey en Egipto, porque el copero se acordó de él y le dijo al rey que había un personaje que podía entender esos sueños. Fue llamado del rey y él interpretó y el rey, digamos que encontró esa sabiduría en él y lo dejó allí como el principal autoridad después de él. Y es así donde tenemos que entender el sufrimiento. El sufrimiento en sí mismo es inútil, pero es necesario, porque digamos que se presenta como ese motor que llega para generar un cambio. Todo ser humano, después de tanto tiempo de tener un sufrimiento, se cansa. Nos saturamos de tanto sufrir, de tanto sentir esa serie de emociones tan cuestionables en nuestra vida, que empezamos a pensar qué es lo que estamos viviendo, qué puedo hacer para salir de ahí. Y empezamos a cuestionar esas creencias que tenemos y empezamos a buscar algo de una forma de salir de allí, ¿verdad? Y en ese orden de ideas podemos entender el sufrimiento como que no tiene que ver tanto con lo que pasa, ¿verdad? No con la situación que está pasando, no tiene que ver. Tampoco tiene que ver con lo que pensamos acerca de eso que pasó, tampoco. Sino que el sufrimiento tiene que ver con eso, digamos que con eso de creernos lo que pensamos acerca de lo que pasa. Es decir que si, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si José entendiera mal la situación y entonces se hubiera puesto a pensar allí, después de vivir, de terminar en la cárcel, por ejemplo, se hubiera puesto a pensar que, claro, que él terminó allí porque pues era por hablar de más, por andar soñando cosas que no tenía que soñar y hablarla y comunicarlas, querer hablar eso con las demás personas, y por eso sus hermanos lo envidiaban y empezar a creerse ese cuento de pronto que él era un loco, que estaba haciendo cosas raras, y empezarse a creer esa realidad que construye, que probablemente no era la verdadera, pero se empezaba a creer ese cuento, esa historia surrealista que se empieza a inventar y que todos lo hacemos en algún punto cuando vivimos algo negativo y que nos genera sufrimiento. Sin embargo, pues podemos ver que José no lo hizo y él pudo haberse puesto a recriminarle a Dios por qué le pasaba eso a él, por qué tenía que pasar por todas esas situaciones en vez de quedarse en su casa con su familia, siendo el amado por su padre, el hijo, digamos, favorito, tener que pasar por todas esas situaciones. Pero él no lo hizo. Y probablemente si él lo hubiera hecho cuando él estaba en la cárcel, de pronto él le hubiera dejado pasar el sueño del panadero y el copero y no hubiera podido llegar a conocer al rey, y el rey no hubiera nunca escuchado de José, y ahí se hubiera acabado la historia de José y no hubiera, digamos, alcanzado ese propósito que Dios tenía para él. Y entonces hay 3 cosas que tenemos que comprender o que tenemos que hacer cuando estamos viviendo un sufrimiento.
Primero es cambiar la forma de interpretar la realidad. Cuando nosotros vivimos situaciones que nos generan dolor, frustración, sufrimiento, normalmente tendemos a pensar las cosas más trágicas y nos quedamos ahí. Entonces empezamos a pensar cosas más maliciosas y nos rodeamos de ese dolor y esa autocompasión y se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? De más dolor, más autocompasión, más cosas negativas y nos quedamos ahí dando la vuelta una y otra vez y no salimos. Pero cuando nosotros cambiamos la forma de interpretar esa realidad, es decir, que no solamente nos centramos en las cosas negativas que nos pasan, sino que nos empezamos a centrar en cómo esas cosas que nos están pasando, que no son tan positivas, nos ayudan a crecer, qué podemos aprender de eso, qué aprendizajes, qué enseñanzas surgen de allí. Entonces empezamos a poder ver las cosas diferentes y entonces podemos decidir cómo eso que está pasando nos va a afectar y en concordancia vamos a saber hacer cosas diferentes, vamos a saber qué hacer con eso, no nos vamos a quedar en ese círculo vicioso una y otra vez. El segundo punto es darte tiempo. A veces nosotros tenemos la manía de querer acabar las cosas lo más rápido posible, ¿no? Si estamos sufriendo, entonces no, hay que eliminar este dolor, tengo que levantarme, no puedo quedarme ahí. Hay personas que les gusta quedarse allí, hay otras que no me puedo quedar allí, son otro tipo de personas, ¿no? Y no quieren vivir todo el proceso como completo. Y cuando nosotros vivimos una experiencia negativa, un sufrimiento, es necesario vivir esas etapas y esos procesos completos. Terminar esa etapa completamente. No podemos apresurar las cosas a nuestra manera y querer que se acaben ya y querer pasar eso rápido sin sentirlo. Porque es que cuando le damos el tiempo necesario para vivir eso, y podríamos poner el ejemplo de cuando nosotros vivimos, digamos, un rompimiento con una pareja, cuando se termina una relación, nosotros tenemos que tener un tiempo en el que aceptamos todas esas emociones en las que estamos sintiendo, en las que extrañamos a esas personas, en las que, digamos, nos sentimos vacíos, como que tal vez no tomamos la decisión correcta, pero después de eso viene un proceso de aceptación, un proceso de que reconocemos que podemos aprender de esa persona, que podemos aprender de esa situación y nos empezamos a preparar y a trabajar en nosotros mismos para una nueva etapa en nuestra vida, para poder amarnos más a nosotros mismos, para poder saber amar a otras personas. Y cuando vivimos toda esa etapa, va a haber una serie de transformaciones en nuestra vida. Y no vamos a hacer lo mismo de antes a esa persona que después de esa persona. Y así lo podemos ver con José, por ejemplo, que él necesitó vivir toda esa etapa y vivir todas esas cosas para que después de vivir todo eso, él pudiera comprender como el propósito que Dios tenía con él y convertirse en la persona que Dios necesitaba que fuera para que viviera y para que caminara ese propósito que él tenía preparado para José. Entonces, como primer punto tenemos cambiar la forma de interpretar la realidad, como de segundo punto tenemos darte tiempo y el tercero es quedarnos en el aquí y el ahora. ¿Cómo así eso del aquí y el ahora, Sara? El aquí y el ahora lo podemos interpretar como el presente. Y es que muchas veces tendemos a ir al futuro y entonces pensar en las cosas que queremos alcanzar, en eso que queremos, en los objetivos, en las metas, en qué tengo que hacer a largo plazo. Otras personas se quedan en el pasado, en lo que vivimos, en lo que fue, en lo que pasó, pero pocas veces nos centramos en el presente y en esas experiencias, en esos aprendizajes, en esas vivencias que tenemos día a día. Y es que últimamente nos hemos vuelto tan automáticos en todo lo que hacemos que estamos como en modo automático y entonces cuando pasan las cosas malas, negativas que nos hacen mover como nuestra zona de confort, se desactiva ese modo automático y entonces entra el modo manual y entonces ya se nos olvida cómo trabajar, cómo es que es, ya no sabemos cómo es el modo manual porque siempre ha sido automático y entonces nos cuesta, nos duele y es incómodo. Pero digamos que cuando empezamos a trabajar en ese aquí y el ahora y cuando vivimos en ese presente es que empezamos a ver qué enseñanzas podemos hacer y apreciar más el momento actual. Entonces son 3 puntos: cambiar la forma de interpretar la realidad, darte tiempo y quédate en el aquí y el ahora.
Y quiero compartir con ustedes algo que escuché en algún momento cuando estaba escuchando una prédica de un pastor. Él comentaba de pronto una situación un poco personal, pero que yo les voy a contar. Era un pastor que contaba que él estaba buscando, durante mucho tiempo buscó con su esposa tener un hijo. Y digamos que él, durante todo ese tiempo que lo estuvo intentando, digamos, fue imposible que quedaran embarazados. Y ellos acudieron al médico, digamos, con un poco de inquietudes, pues buscando respuestas de por qué estaba pasando todo eso, por qué no podían tener ese bebé. Y el médico les dijo que, digamos, a nivel biológico había una serie de impedimentos que iban a hacer que iba a hacer que fuera muy difícil para ellos concebir un hijo. No imposible, pero sí muy difícil. Y entonces ellos se fueron con esas respuestas, imagínense la magnitud de la respuesta, y lo siguieron intentando. Y ella, después de eso, quedó en embarazo y le dio la noticia a su esposo, y fue una noticia de gran felicidad para ellos. Y cuando ellos acudieron a la primera consulta, el médico les dio la noticia de que ese embarazo era de muy alto riesgo y que había una posibilidad muy alta de que el bebé no alcanzara a terminar el embarazo y que no fuera un embarazo exitoso. Entonces, dice el pastor, él lo cuenta, que a partir de ese momento fueron 2 meses de orar constantemente por eso, que Dios había regalado para ellos una promesa de tener un hijo, y que ellos se aferraron a eso y empezaron a orar muy fervientemente por eso, con oraciones intensas de la vida de ese bebé. Y él cuenta que después de esos 2 meses el bebé no logró terminar el embarazo, o sea, el bebé falleció, el embarazo no fue exitoso, y que a partir de allí hubo muchas inquietudes en su mente, porque él no entendía por qué se había sido una promesa de Dios para ellos, por qué no podían tener ese bebé, por qué habían iniciado ese proceso de 2 meses y por qué allí había cortado, por qué no podía terminar el proceso y tener un embarazo exitoso. Y es que nuestras perspectivas son limitadas. Nosotros a veces no alcanzamos a ver todo el panorama completo, y por eso es que hacemos esas oraciones intensas, por eso que nosotros queremos, y que probablemente Dios está buscando que nosotros entendamos que por ahí no es la cuestión, que por ahí no es el camino que Él tiene preparado para nosotros, que nosotros tenemos que primero pasar por un proceso, pasar por cosas que van a doler, que van a ser frustrantes, que no vamos a entender, para alcanzar eso que Él nos tiene preparado para nosotros. Dios no nos pide que nosotros entendamos, que lo entendamos a Él. Él nos pide que confiemos en Él, que confiemos en eso que Él tiene preparado para nosotros, ese propósito que Él ha creado y ha diseñado para cada uno de nosotros. Y para ir cerrando un poco, el sufrimiento, hay que entender que el sufrimiento aporta muchos beneficios, y por eso la importancia de aceptarlo. Y yo creo que la humanidad siempre ha estado muy acostumbrada a buscar constantemente el placer y la felicidad, ¿no? Y a evadir toda clase de dolor. Siempre hay como una reticencia a sufrir, ¿no? Y siempre hay cuando hay sufrimiento se ve como una interrupción poco grata en ese camino a ser más felices, ¿no? Y siempre buscamos cómo combatir, cómo reprimir ese dolor, cómo buscar soluciones más fáciles y rápidas para deshacernos totalmente de ese sufrimiento. Pero nos olvidamos de que en el sufrimiento, y que después de eso hay una sabiduría. Nos olvidamos de que hay una sabiduría después del sufrimiento. Y ese proceso que pasamos y que es tan doloroso y tan difícil nos permite crecer. Y les quiero regalar esta promesa que hay en la Biblia, en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este versículo es muy bonito porque resume prácticamente todo lo que les he dicho hasta ahora. Y es que en el sufrimiento es donde somos mucho más sensibles a la voz de Dios y a la transformación que Él quiere para nosotros. Se trata de que ese proceso que nosotros vivimos nos lleve a un cambio y no a un milagro temporal. Ya que si bien pudiéramos decir como, bueno, si esta situación desapareciera y el sufrimiento se iría con ella, pues yo estaría mejor. Pero probablemente nosotros como personas estaríamos iguales. Y
debemos entender que Jesús no murió por nosotros por problemas simples y temporales. Él murió por nosotros para asegurarnos la vida eterna. Entonces Él es el único capaz de tomar todo ese sufrimiento y convertirlo en un proceso que nos lleve a un nivel diferente. Pasar por todas esas dificultades y todas esas situaciones incómodas para poder ser eso que Dios quiere que nosotros seamos. José pasó de ser un joven de 17 años, mimado por su padre, envidiado por sus hermanos, a un adulto sabio e inteligente, según dice la Biblia, que dirigía a Egipto y que supo cómo perdonar en el momento correcto a las personas correctas para que todo un pueblo fuera bendecido. Y ese es el mensaje que quería transmitirles hoy. Ese es el mensaje que quería que quiero que se lleven hoy con ustedes, que a veces las situaciones y el sufrimiento puede verse muy inútil, pero es necesario, porque es ese motor que nos permite seguir adelante, que nos permite transformarnos como personas. No vamos a ser la misma persona que hemos hoy después de vivir una situación traumática, de vivir tanto sufrimiento. No podemos concebir el sufrimiento como algo negativo. Debemos pasar todo el proceso, pasar toda la etapa completa, para que nos volvamos más sensibles a lo que Dios quiere hacer con nosotros, el mensaje que Dios nos quiere mostrar en nuestras vidas. Entonces espero que les haya gustado mucho, que haya sido de su agrado este mensaje, que hayan podido comprenderlo. Déjenos allí sus comentarios, sus preguntas, si tienen alguna. Compartan con este video con algún amigo que ustedes crean que lo necesita, que les pueda llegar a servir. Denle ahí me gusta para que pueda llegar a más personas. Y eso es todo. Muchísimas gracias y espero nos podamos ver en una próxima oportunidad.